como para entender cuál es el enfoque, digamos, ¿no? Y qué implicancia tiene tanto la seguridad de la información como la ciberseguridad en lo que tiene que ver con los negocios hoy y particularmente en el ámbito de la industria de salud, digamos, ¿no? Que es donde estamos participando. Em, Dentro de esto estamos todo el equipo de BDO trabajando. Para los que no me conocen, yo soy Fabián Descalzo, soy el director del área, eh, en donde está, bueno, participando junto con nosotros Manuel Anzorena, que es el gerente que está a cargo del proyecto, digamos, ¿no? Junto con su equipo y que no está presente hoy porque no pudo, está con otra reunión. Daniel Gutiérrez, que si bien no es del área de auditoría a la que pertenece, a la que es gerente Manuel, está dentro del área de la gerencia de gobierno de Haití. Él está participando activamente en este tema porque hemos visto muchas cuestiones técnicas junto con ustedes, ¿no? Con el equipo de Walter. La idea es hacer un repaso rápido respecto de qué es un poco los temas de ciberseguridad, qué es seguridad de la información, cómo se complementan, y brindarles algunos ejemplos y alguna experiencia que tenemos nosotros respecto de este tema, ¿no? Walter, yo no sé si vos querías hacer algún comentario antes que empiece. No, no, está claro. Me parece que está correcta la introducción que les das y bueno, los chicos un poco ya estaban al tanto de que íbamos a charlar sobre aspectos relacionados con ciberseguridad y concientización al respecto. Bien, perfecto, buenísimo. Bueno, un poco como para que tengan una idea de cómo nace todo este tema de la ciberseguridad, perdón, de la seguridad de la información. Yo creo que es importante conocer un poco el origen para empezar a entender el por qué nos enfocamos en determinado tipo de cosas hoy en el 2020/2021, ¿no? Todo esto empezó en los años 80 y nace no como una cuestión técnica, sino como una necesidad del negocio de ordenar y de proteger su información. Debido a algunos incidentes que tuvo la Shell en su momento, dentro de estos años, ha generado, digamos, en base a esto, un manual de protección de su información que posteriormente se lo brindó al que es el Departamento de Comercio Interior del Reino Unido y quien lo fue desarrollando con otro tipo de empresas hasta llegar a lo que hizo el primer estándar, digamos, de seguridad de la información generado por la British Standard, que es lo que ustedes ven dentro del gráfico como la BS 7799. Cerca del 2000 lo adopta la ISO, creando la 17799. Aquellos que tengan algunos años como yo la habrán sentido nombrar como la primer norma también, digamos, enfocada desde ISO con el tema de seguridad de la información. Y a lo largo de los años se actualizó por última vez en el 2013 en lo que tiene que ver con un enfoque más a proceso, ¿no? Fabián, discúlpame, perdón que te interrumpo. Sí. ¿Vos estás haciendo una presentación o algo? Porque yo no estoy viendo nada. No sé si los demás están viendo. Ah, a ver, perdón, perdón. No, no se está viendo nada. No se ve. No, no, no sé. Disculpen la... Ahí va. ¿Ahora sí? Ahora sí. Sí, sí. Perfecto. Bueno. Esta presentación de todas maneras después se las voy a compartir por mail. En todo caso, Walter, yo te la paso y vos si la querés Ok. la distribuís en el resto, ¿no? Bueno, esta es un poco la línea de tiempo de lo que fue el nacimiento y cómo se fue desarrollando el estándar de seguridad de la información, ¿sí? En donde, como les decía, si ustedes ven, digamos, tienen la 17799 alrededor del 2000, la ISO la hace certificable en el año 2005, pero la diferencia que hay entre el 2005 y el 2013 es que en el 2005 estaba muy enfocado a lo que se llaman activos de información. Un servidor, una base de datos, digamos, una aplicación, y sobre eso se basaban inclusive los riesgos, ¿no? En la evolución, aproximadamente del 2010 en adelante, lo que se enfocó es al proceso. Es alinear el negocio, los procesos de negocio a los procesos de servicio tecnológicos
e inclusive de seguridad, y sobre eso hacer todo lo que está relacionado con análisis de riesgo y eso. De ahí aparece el dueño de datos, de ahí aparece el dueño del riesgo, que generalmente es la misma persona que es el gerente o director de un área de negocio, digamos, ¿no? Y en particular, para el caso de ustedes, ha habido distintos tipos de desarrollo de la ISO 27000 enfocados al negocio, digamos, ¿no? Pero en particular, en el caso de ustedes, existe la ISO 27799. No sé si pueden silenciar los micrófonos un cachitito porque hay mucho ruido de fondo. Tienen la 27799, que es la norma específica para la gestión de seguridad de la información en el ámbito de la salud, ¿no? Esto es llevar a procesos, y hoy por hoy, inclusive el enfoque que nosotros desde BDO y que lo estamos aplicando, digamos, en conjunto con Walter en el caso de BIT, tenemos una visión de cubo de gobierno a nivel de tecnología que asocia estos temas de seguridad y de ciberseguridad, teniendo en cuenta principalmente, cuando hablamos de entorno, es conocer lo que hace la compañía, qué tipo de regulación es la que debe cumplir, qué tipo de clientes y qué tipo de proveedores son los que tiene para poder detectar dentro de todo esto no solo el grado de innovación, sino también en cómo voy a gestionar y qué necesidades tengo respecto del grado de innovación de la tecnología, ¿no? Y qué es lo que me pide el negocio, básicamente. Dentro de esto, a su vez, tengo que poder gestionarlo, ¿no? Y en cualquiera de estos tres puntos que ustedes ven que están relacionados con el entorno, con la tecnología y con la gestión en la compañía, existen brechas a nivel de ciberataques o amenazas, sobre todo en la automatización de procesos. Cuando pensamos en automatizar un proceso, como lo hemos visto, por ejemplo, en el caso de la aplicación de telemedicina, tenemos que pensar en estas cuestiones como para poder enfocarnos dentro de nuestros proyectos, cubriendo la mayor cantidad de aspectos de seguridad de la información y de ciberseguridad. Principalmente porque esto que ustedes están viendo ahora se llama Kaplan, ¿no? Es una matriz Kaplan en donde yo tengo alineados cuáles son los distintos objetivos que tiene la organización. En este caso, el centro médico tiene sus objetivos de negocio, a los cuales yo tengo que alinear mis objetivos tecnológicos y de protección a través de seguridad de la información para poder acompañar al negocio en esto. Entonces, necesito tener una visión de proceso, necesito conocer, digamos, qué es la organización y para qué me están pidiendo determinado tipo de proyectos para llevarlo adelante, y saber inclusive qué tipo de datos también voy a estar gestionando dentro de esto, ¿no? Pensar de esta manera me va a permitir, desde el punto de vista de la gestión inclusive tecnológica, poder establecer distintos tipos de metas que estén asociados a los indicadores clave y a las metas que tiene la dirección de la compañía, ¿sí? Acá hay algún otro tipo de siglas, digamos, en las cuales son distintos tipos de normas que posiblemente las conozcan la mayoría, pero que están asociadas al hecho de poder establecer y poder identificar cuáles podrían llegar a ser distintos indicadores que me llevan a identificar cómo es mi gestión dentro de lo que tiene que ver con la tecnología y qué controles son los que tengo que implementar en cada uno, ¿no? De todo esto, inclusive, les pido por favor que esto no termina en esta charla. Si hay dudas, más allá de poder conversarlo cuando terminemos, que quieran enviarnos por mail para poder contestarla, algún otro tema que a ustedes les interese, con Walter estamos totalmente abiertos a que nos comenten esto, para también poder ahondar un poco más, porque hoy el tiempo posiblemente no nos alcance como para profundizar mucho más este tema, ¿no? Teniendo en cuenta esto, también es importante saber cuál es la diferencia entre seguridad de la información y lo que es ciberseguridad. Seguridad de la información no es lo mismo que seguridad informática, que es una de las apreciaciones que se tiene desde hace muchísimos años, y tampoco es igual a ciberseguridad. Seguridad de la información es algo que trata, y yo lo traté de llevar a lo del cuerpo humano, ¿no? Es como si
uno viera la totalidad de análisis respecto de lo que es la seguridad física, la seguridad lógica, la parte de cumplimiento, todo lo que tenga que ver, que se llama seguridad legal, digamos, ¿no? De revisión de contratos, qué es lo que yo tengo que cumplir regulatoriamente. Por ejemplo, hay un reglamento a nivel internacional de protección de datos de las personas, que es GDPR, que es un reglamento de la Unión Europea, pero que tenemos que cumplirlo inclusive en Argentina. En el caso de ustedes, que es una compañía internacional, hay una ley en Estados Unidos que se llama HIPAA y hay otra que se llama HITECH. Esas dos leyes son de cumplimiento para las empresas americanas en el tratamiento de datos que están relacionados con la salud. Y esa necesidad de cumplimiento abarca casualmente no solo la parte lógica o digital, sino que también la parte física y la parte de cumplimiento legal, digamos, ¿no? Y principalmente la seguridad de la información es como estamos poniendo en el slide. Se basa en técnicas, normas, en herramientas, es algo metodológico que hay que implementar. Y por eso muchos de los proyectos que estamos viendo con ustedes están muy asociados a esta parte metodológica, ¿no? Con respecto al tema de ciberseguridad, se basa básicamente en todo lo que tenga que ver con los activos e información digital. Lo que es una aplicación conectada a Internet, con la interacción de una persona sobre esa aplicación, lo que tiene que ver los servicios de nube, por ejemplo, ¿no? Y cualquier cosa que esté asociada entre la brecha de seguridad de los datos, estos activos interconectados y la Internet, digamos, ¿no? Con la participación de las personas. Ese sería el contexto, digamos, o el ambiente en el cual se mueve la ciberseguridad. Dentro de esto, a lo que también tenemos que enfocarnos, y por eso hablé del negocio en principio, y es algo que inclusive nosotros, aunque seamos tecnólogos, también tenemos que tenerlo en cuenta, es porque muchas veces desde la dirección nos pueden llegar a pedir determinado tipo de proyectos tecnológicos en los cuales nos abordamos o tenemos que abordar para cumplir con un objetivo de ellos, ¿no? De un objetivo de la dirección. En donde muchas veces nos vamos a encontrar con una visión limitada respecto de los temas de ciberseguridad. Hay proyectos en los cuales van a pensar que solamente los temas de seguridad tienen que ver con una cuestión de IT, que los resolvemos nosotros únicamente, cuando en realidad tiene que ver con una cuestión a nivel corporativo, ¿no? Las áreas de negocio y la dirección también tienen que estar empapadas en el tema porque tienen que definir estrategias, asignar recursos para que nosotros podamos poner la tecnología y el conocimiento necesario para la protección de todo. También los temas de continuidad, tener en cuenta de que posiblemente haya un optimismo por demás en el hecho de que no hace falta, digamos, tener mucho más enfoque en la continuidad del negocio y todo, porque entendemos que así como estamos bien, en donde hace falta también de parte nuestra, y eso es algo que digamos, estamos viendo con Walter también en algún otro proyecto a nivel de continuidad, que hace falta establecer desde el punto de vista de ciberseguridad y asegurarle a la compañía una resiliencia digital para el negocio, ¿no? Y concientizar en este sentido también a la dirección. Lo mismo el hecho de decir me gasté 10 millones de dólares en equipamiento y pensar que con eso estamos seguros, o bien tener esa visión comparativa tipo espejo de decir si a mi vecino no le pasó nada quiere decir que a mí tampoco. Y en realidad mi organización no es igual a la de mi vecino, por más que estemos en la misma industria, tanto a nivel cultural, a nivel interno del entendimiento de estas cuestiones, como en cómo está preparada la organización, ¿no? Y esto se refleja un poco en todo lo que tiene que ver con principalmente el tratamiento de datos, que es el activo principal sobre el cual tenemos que trabajar nosotros, porque y la información, ¿no? Cómo esos datos se van convirtiendo en información para el negocio. Esto tiene dos enfoques, y principalmente en el tema de salud. Primero, en una cuestión de cumplimiento. Lo que les decía, hay leyes y regulaciones que establecen pautas y que multan y penan a las organizaciones por no cumplirlas, respecto de los datos y cómo se gestiona la tecnología.
y por el otro lado, los resultados que espera la organización. Y en el ámbito de salud hay como dos tipos de resultados, ¿no? Uno que está asociado directamente al negocio de la compañía, y por el otro lado, el que está asociado a la calidad del servicio de la prestación médica, digamos, ¿no? En donde la calidad del servicio puede inclusive no solo tener que ver con temas de privacidad o confidencialidad de los datos, sino con la importancia y la integridad de los datos. Y principalmente en esto, teniendo en cuenta cómo es el proceso de la asistencia dentro de organizaciones como la de BIT, ¿no? En donde no solo tienen sus procesos internos, en donde personal administrativo y personal médico es el que va a tratar, evolucionar datos, ¿sí? A través de los temas de diagnóstico, va a consultar esos datos y va a tomar decisiones sobre esos datos, sino que también interactúa o con otros prestadores por distintos tipos de especialidades o mismo con las financiadoras, ¿no? De hecho, bueno, en el caso nuestro en particular, y yo tengo bastante conocimiento en esto, porque nosotros interactuamos también con algunas financiadoras que trabajan con el centro médico, digamos, y a su vez conocemos otros prestadores también, entonces sabemos cómo es este flujo y cuál debería de ser el nivel de protección adecuado, ¿no? Y dentro de lo que tiene que ver tanto con la financiadora como en los pacientes, digamos, que sean directos del centro médico, hay, digamos, toda una gestión de procesos dentro del negocio en donde se interactúa desde la prestación hasta la parte administrativa, la parte económica del tipo de organizaciones como las de ustedes, con los distintos datos sensibles de afiliados, digamos, o de pacientes, en este caso del centro médico. En donde nosotros generamos, digamos, desde este lugar, inclusive, por ejemplo, dentro de la auditoría médica también que se tenga en cuenta los temas que están relacionados con calidad del servicio y principalmente, como en el ejemplo de auditoría médica, es algo que se ve a nivel de control presupuestario y gestión comercial. En donde tengo estas dos visiones, la protección del paciente, la integridad de su dato y la atención, la buena calidad hacia el paciente, y por el otro lado, los, digamos, objetivos que requiere la organización para poder sostenerse y llegar a sus objetivos comerciales también, ¿no? En todo esto hay una relación directa, como decía recién ahí en el slide, entre cómo voy a gestionar los datos a través de distintos actores y a través de distintas tecnologías para poder asegurar la calidad de esta información, principalmente en la prestación del servicio al paciente, y por el otro lado en cómo se va a gestionar en forma segura también para la parte de los sistemas administrativos, ¿no? Teniendo en cuenta que dentro de todo esto, hoy por hoy estamos hablando, y sobre todo ha sido bastante disparador, digamos, esta pandemia, esta situación de contingencia que estamos viviendo, en donde tenemos aplicaciones generadas por terceros, usadas por un tercero, porque puede ser que el médico que esté, digamos, contratando no sea una persona interna de la organización, sino que sea un prestador, que sea un tercero, que puede llegar a estar utilizando una aplicación en su teléfono celular y no en un teléfono celular que yo le estoy disponiendo. Y si esa aplicación no es segura y no tiene un canal de comunicaciones seguro, voy a estar dejando expuesta no solo la información del paciente, sino también los accesos internos a lo que tiene que ver con nuestras aplicaciones y con nuestros sistemas, tanto a nivel de historia clínica electrónica, con la interconexión que pueda llegar a haber con nuestros sistemas administrativos. Esto tiene que ver también con el hecho básico que tiene la seguridad de la información, que es el de definir la necesidad de conocer que tienen las personas. No hay solamente, como pueden empezar a ver, un tema técnico, no es solamente hacerle un pentest a una aplicación o poder tomar, digamos, actividades y un proceso a nivel de desarrollo seguro,
sino que también tiene que ver con un entendimiento de quién va a usar la aplicación, qué datos son a los que necesita acceder para cumplir con sus funciones. Por eso acá básicamente lo que les dejo son como los 3 principales hitos dentro de este tipo de análisis, que es saber qué es lo que estoy contratando o qué es lo que me están contratando para poder definir los alcances de la necesidad de conocer y cómo voy a asignar privilegios de acceso a la información y los niveles de seguridad que debería de tener, por ejemplo, una aplicación o algún tipo de recurso tecnológico en base a la persona y a su definición del puesto que va a utilizar esas aplicaciones, digamos, ¿no? Para poder cumplir con el objetivo que es aquello que esté definido a nivel contractual. Esto se traduce de alguna manera, vieron que empezamos a hablar de riesgos en un principio, en lo que tiene que ver en cómo voy a abordar mi análisis de riesgo para todo esto, ¿no? Y cómo va a quedar esto representado en mi gestión de proyectos, en mi gestión de cambios, por ejemplo, en mi gestión de proveedores, si yo estoy tercerizando, digamos, la administración o la operación o el desarrollo de temas tecnológicos. En donde por eso hago principal foco en lo que tiene que ver con la gestión interna de servicios tecnológicos y la gestión de los terceros, porque son los que de alguna manera, a mi entendimiento, abren las principales puertas a una cuestión de amenazas de ciberataques o a un tema de alguna gestión, inclusive hasta el hecho de lo que los usuarios puedan llegar a hacer en algo que yo no tuve bien controlado inicialmente. Un ejemplo que les puedo dar y que nos pasó casualmente en una entidad de salud es que una persona del área de contrataciones tuvo el acceso, porque no se lo quitaron oportunamente o porque no lo revisaron, a poder autorizar una compra de un material quirúrgico superior a N cantidad de miles de dólares, en donde básicamente en lo que tiene que ver desde el punto de vista funcional, esto entra dentro de lo que se llama matriz de segregación de funciones, que define esa persona, por supuesto, qué nivel de autorización debería de tener, pero aparte también desde el punto de vista tecnológico no hubo un control en donde se defina, digamos, un aviso, una alerta sobre esta cuestión, y no hubo tampoco, a nivel aplicativo, ¿no? Y no hubo tampoco un control previo de un análisis de, por ejemplo, cuentas de usuario, con qué privilegios tienen, y validado además por el negocio, ¿no? De que el negocio nos diga si está bien o no está mal en ese tipo de aplicación. Bien, y a su vez me lleva a otro tipo de riesgos, que están asociados tanto con seguridad de la información como con ciberseguridad, como es el secuestro o robo de datos, el tema del ransomware, lo recontra escucharon seguramente. El tema de robo de datos me lleva a una pérdida de privacidad y confidencialidad de la información. También hubo casos en los cuales se accedió desde afuera, digamos, para poder hacer algún cambio y hacer perder integridad de determinado tipo de datos. Pero principalmente este tipo de cosas también está dado por, como les comentaba recién, de la parte interna. Este tipo de ataques se acerca mucho al 80% en la parte interna, ¿no? Pero todo tiene como 2 impactos principales. El impacto reputacional para la organización, además del económico y del financiero por el tema de multas. Yo acá le dejo algunos ejemplos de ataques que se fueron dando a lo largo del tiempo, en estos últimos 10, 15 años, digamos, en donde recrudeció aún más hoy, digamos, el tema por una cuestión de esta pandemia, ¿no? Y además no solo que van a atacar o van a querer ingresar a un servidor o van a querer acceder a una historia clínica electrónica para robarse información, sino también tengan en cuenta de que ha habido, y acá por eso le dejo los links, ataques dirigidos a dispositivos IoT que son, por ejemplo, marcapasos o bombas de insulina de los pacientes, que hoy por hoy han llevado a
digamos, a este tipo de aparatos, a tecnificarlos de una manera en la cual se pueden llegar a obtener datos de comportamiento, por ejemplo, de la misma manera que tengo la computadora del auto. Los autos también se hackean y han existido muchísimos hackeos a automóviles o a flotas de automóviles en los últimos 5 años, por ejemplo, ¿no? En el caso en particular de lo que tiene que ver con los dispositivos que les comento, de las bombas de insulina o los marcapasos, en muchas oportunidades tiene que ver con una cuestión también de, ¿cómo se llama? De espionaje industrial, por ejemplo, ¿no? Básicamente. También, bueno, hay ataques que se han, en los últimos años, que se han dado a hospitales. Lo del WannaCry seguramente lo han escuchado y es uno de los más resonantes porque fue el que dejó, digamos, a todos los hospitales en Inglaterra, en el Reino Unido, sin ningún tipo de sistema porque quedó todo bloqueado, digamos. Y además también, como para que lo tengan, el que tenga ganas de leer un poco y meterse un poco en tema, hay distintas entidades a nivel gubernamental, como el ejemplo que les dejo en el pie de este slide, del Departamento de Salud y de Servicios de Salud de Estados Unidos, en donde ellos ya publican y establecen cuáles son sus prácticas de ciberseguridad para la industria de la salud. Esto respecto de nuestra regulación, para que tengan en claro la importancia de la integridad del dato de salud y la importancia de poder llevar a nuestros proyectos tecnológicos todos estos temas, ¿no? Y abordarlos de esta manera. Porque inclusive ante una falta de integridad de datos, ante una falta de confidencialidad de datos, hay una penalidad que está asociada, en donde principalmente en la parte médica tiene que ver con sanciones dentro del Tribunal de Ética Médica, ¿sí? O sea, de esto no queda libre, inclusive el médico, si es que cambia o modifica una historia clínica, por ejemplo, por fuera de lo habitual. Y eso es algo que en el caso de la historia clínica electrónica yo debería de poder evitarlo desde la parte de seguridad de la información, ¿no? Y también comentar que esto está previsto dentro de lo que es la ley de habeas data, ¿sí? Que hoy por hoy se está actualizando en base al GDPR que les comentaba de la Unión Europea, que es la ley 25326, y hay una ley de derechos del paciente que también contempla el resguardo del derecho a la intimidad y confidencialidad de la información del paciente. Una de las cosas que tienen que tener en cuenta es que el principal foco de ataque que se llevan, digamos, esta asignación, digamos, las empresas de salud, es porque son las compañías que tienen el dato más completo de las personas. O sea, no solo tengo el dato médico, diagnóstico, qué medicamentación se le está brindando al paciente, qué tipo de prestaciones se le dan, sino también todos sus datos personales, sus datos bancarios, todo lo que me podría servir inclusive hasta para armar un perfil falso para generar estafas, por ejemplo, ¿no? En este caso acá, yo lo que les estoy dejando es, digamos, un ejemplo del tipo de datos que se manejan en distintos niveles, en donde obviamente el nivel 4 es más alto, y los distintos tipos de fraudes o ilícitos que podría cometer con cada uno de ellos. También les dejo, digamos, una idea de ejemplos de situaciones de riesgo en los distintos entornos que pueden llegar a abordarse desde el punto de vista de seguridad de la información, con algunos ejemplos de medidas de seguridad que puedo tomar por cada uno de estos entornos, que son cosas que yo las tengo que revisar dentro de mi gestión de proyectos, por ejemplo. Entender primero, y esto, digamos, debería de tener implementado un proceso para mi gestión de proyectos, en donde yo pueda individualizar cuál es el modelo de negocio para el cual yo estoy aplicando ese servicio tecnológico que me está pidiendo la dirección que desarrolle. El servicio tecnológico puede llegar a ser una aplicación, puede llegar a ser cualquier otro tipo de servicio, en donde pienso
en el tipo de usuario que va a ser el usuario del servicio, cuáles van a ser los patrones de uso y la visión y el alcance que va a tener para cumplir con el objetivo del negocio ese servicio. Y en función de eso, desarrollarlo en forma segura, pudiendo identificar no solo temas que están muy alineados a lo que nosotros habitualmente desde una gerencia de sistemas estamos habituados a ver, que es la capacidad y la disponibilidad de ese servicio, sino también temas de seguridad, ciberseguridad y continuidad de ese servicio. ¿Qué es lo que me va a permitir después construir un servicio alineado a las necesidades del negocio? Esto, visto de una manera más gráfica, me va a permitir poder revisar cada una de las capas que están asociadas a la prestación de un servicio tecnológico, en donde tengo que tomar mi base de cumplimiento. Hay una base regulatoria que tengo que tener. SOX es una ley de antilavado de dinero, ¿sí? Que tiene ya varios años, desde el 2002, que se promulgó en Estados Unidos y es la que hace falta cumplir con sus controles para poder cotizar en la bolsa de Nueva York. PCI es lo que está realizado, es un estándar de cumplimiento para la protección del dato de tarjeta de crédito. Habeas Data es lo que ya les decía, protección de datos personales, y en el caso de ustedes puede ser HIPAA o HITECH, que son las leyes de protección de datos de salud, digamos, ¿no? Sobre todo esto se construye una capa documental interna de la organización, lo que nosotros llamamos marco normativo, en donde están las distintas normas que ustedes tendrían que consultar o estándares para poder construir el servicio de TI, que es lo que se ve acá como la capa técnica o de infraestructura del servicio. Teniendo en cuenta cuál es la capa de usuario, digamos qué tipo de datos va a transaccionar, va a utilizar, la capa de comunicaciones, qué medio de comunicación seguro es el que tengo que utilizar alineado a mi servicio, para proteger los datos que van a estar siendo utilizados en él, y a su vez en el caso que haya proveedores dentro de este servicio, poder identificar, digamos, qué tipo de controles tendría que tener en ese proveedor relacionado con mi nivel de cumplimiento para poder llevar adelante esto. Acá hay algunas de las normas. ISO 27001 es la norma de seguridad de la información. ISO 20000 es el estándar certificable para los servicios de tecnología. Y la ISO 22301 es la norma certificable a nivel de personas, no se certifican las empresas. Se certifican las empresas y las personas. Sobre lo que es continuidad de negocio. La visión que yo les acabo de nombrar y que les acabo de mostrar en el slide anterior me lleva metodológicamente a poder abordar desde un punto de vista de ciberseguridad y de seguridad de la información este tipo de diseño de servicios de producto enfocado metodológicamente en estas normas. Bueno, acá les dejo algunos temas de lo que son mitos y realidades respecto de, por ejemplo, si debo realizar un análisis de riesgo o no a los pequeños prestadores. Y la realidad, lo que yo me tengo que fijar en esto, cuando hablamos de prestadores, son proveedores terceros, ¿no? En nuestro caso, alguien que yo contrato para tecnología. Y es que por más que sea un pequeño proveedor, lo que yo primero tengo que mirar es el proceso, para el cual, el servicio, digamos, ¿no? En el cual ese proveedor va a estar participando, y ese servicio cómo impacta en la organización, teniendo en cuenta el dato que va a tratar, y si no es que le está dando servicio a un proceso crítico de la organización, ¿sí? O sea, es cambiar la visión. No tengo que mirar al proveedor, sino que tengo que mirar su participación en mi proceso, ¿sí? Ese sería un poco el caso del ejemplo de esto, ¿no? Lo mismo para el resto, en lo que tiene que ver con alguna lista de verificación o riesgos sobre la historia clínica electrónica, etc. Entonces, lo que voy a tener que ver para poder abordar en forma adecuada la seguridad de la información y la ciberseguridad en mi organización es tener idea específicamente y conocer el negocio, saber cuál es el alcance de mi negocio y el alcance que le voy a dar en función de eso a los temas de seguridad.
poder estar, digamos, empoderado con esto, tener el liderazgo dentro de la organización suficiente como para poder llevar adelante estas iniciativas y quien, digamos, me va a apoyar en la obtención de especialistas dentro de este tema para llevarlo adelante y establecer un marco documental, digamos, adecuado para poder alinear a toda la organización en los requerimientos de seguridad de la compañía. Hacer un análisis de riesgo adecuado, conocer, digamos, cuáles son los riesgos sobre la arquitectura de mi historia clínica electrónica, conocer también los temas que están asociados a la parte física de la historia clínica. En el caso de ustedes, al igual que el de cualquier otra entidad de salud, le mandan a sus financiadoras la información no solo en lo que llamamos soporte, ¿sí? Soporte digital, soporte electrónico, sino que también se le envían los sobres con la impresión de la historia clínica que acompaña la facturación que la financiadora debería de pagarles. Y eso tanto en el área de facturación de ustedes, como en el área de liquidaciones, mesa de entrada, pago a proveedores, auditoría médica de la financiadora, va recorriendo a lo largo de este proceso no solo una instancia digital, sino también una instancia física. Esos temas también deberían de ser abordados desde la visión de seguridad de la información. Y desde la visión de la arquitectura de la historia clínica electrónica es que abordaríamos temas que están alineados a lo que tiene que ver con ciberseguridad. Y sobre todo esto, establecer un plan de remediación en base a este análisis de riesgo que hemos hecho sobre estos puntos, ¿no? Como conclusión, les pido disculpas que por ahí me extendí unos minutitos más. Lo que debemos pensar es en determinar cuál va a ser nuestra estrategia a nivel de seguridad de la información. No en todos lados se implementa igual, no en todos lados tiene el mismo nivel de alcance, sino que lo que tenemos que aprender es a conocer nuestro negocio, la cultura y el nivel de madurez interna de nuestro negocio, e ir empezando de a poco con esto para poder llegar a cumplir con todos los requisitos necesarios, para poder establecer las funciones y las responsabilidades necesarias dentro de la organización para gestionar esto, y principalmente una de las principales digamos, cosas que yo le comento a mis colaboradores o a quienes me ha tocado trabajar conformando áreas de seguridad, es que no hay que quedarse en la cabeza que seguridad de la información es un área de auditoría. No es un área de auditoría. Nosotros a nivel de seguridad no estamos para prohibir nada. Lo que estamos es para controlar que las cosas se gestionen en forma adecuada, y estamos para acompañar a tecnología y ser un complemento de tecnología para poder llevar adelante sus proyectos en forma segura, sin hacerlo disruptivo, sin generar, digamos, ningún tipo de palo en la rueda, pero sí estableciendo de que hay pautas que el negocio y la organización debe cumplir, porque sí, las áreas de control interno o de auditoría interna son las que después van a venir y nos van a pegar tanto al área de TI como al área de seguridad, digamos, ¿no? A uno posiblemente por no monitorear o no establecer determinado tipo de controles asociados a la gestión de proyectos y a la operación, y a la gente de seguridad por no haber establecido controles alineados a la protección de la información basado en procesos, digamos, básicamente, ¿no? Así que bueno, esto sería nuestra presentación hasta acá. Lo que sigue después, que van a ver desde el slide 30 al 39, les quise dejar algunas recomendaciones en títulos, digamos, ¿no? ¿Cómo debería abordar mi estrategia para el tratamiento de datos desde la responsabilidad y la calidad, el procesamiento y seguridad de la información? Y también desde, bueno, obviamente desde la parte de acceso y segmentación de datos, ¿no? Y también de cómo debería de abordar mi seguridad de la información y ciberseguridad desde la arquitectura lógica que estoy armando desde el punto de vista del tratamiento digital de la información. ¿Qué cosas son las que debería de tener en cuenta cuando me enfrento a un proyecto tecnológico, dependiendo del alcance y dependiendo del tipo de servicio de TI que esté llevando adelante, ¿no?
Así que bueno, este es un poco lo que les queríamos comentar, en donde obviamente esta actividad de capacitación, les vuelvo a agradecer la posibilidad de poder hacerla, porque es el puntapié a este último slide que entendemos debería hacerse a lo largo del tiempo, es algo que inicia y no debería de terminar, y no solo desde la faz de la parte técnica como la de ustedes, y tampoco no solo desde la parte usuaria, sino que también tenemos una actividad prevista de una característica similar a esta con la dirección, digamos, ¿no? O sea, hay que pensar en evangelizar y en capacitar y concientizar en todos los niveles de la compañía para que esto que yo les mostré realmente funcione. Porque esto obviamente lo vamos a ir generando entre todos. Es un tema corporativo, no lo hace una sola persona. Así que bueno, y tener en cuenta obviamente los temas de continuidad de negocio, ¿no? Bien, esto es lo que queríamos brindarles para hoy.